Muchas, tal vez la mayoría de las religiones, se basan en un guión, digamos un cuento legendario, que proporciona los elementos para lograr la salvación del alma, aunque no siempre se aclara en qué consiste esta salvación. Los guiones de distintas religiones son diversos y a menudo las diferencias entre las respectivas leyendas pueden llevar a enfrentamientos. En primer lugar, religiosos y en muchos casos conflictos económicos, políticos y militares. También llama a veces la atención que diferentes grupos de una misma religión puedan tener discrepancias con algunos aspectos del cuento legendario e incluso llegar a enfrentamientos violentos por estas diferencias. En el caso del monoteísmo del Medio Oriente, lo que se dan a llamar las religiones abrahámicas, como judaísmo, cristianismo e islam, esas diferencias se han manifestado desde tiempos antiguos, casi desde el momento de su gestación. Se conocen las discrepancias entre las versiones shia y suní del Islam, que prácticamente se remontan a las primeras épocas por la sucesión de Mohammed, que era el profeta de esta religión, en donde su yerno Ali, esposo de su hija Fátima, fue desplazado de su presunto derecho sucesorio para conducir la grey musulmana. Posteriormente fue asesinado tanto él como sus dos hijos, Hassan y Hussein, y ese martirologio dio origen a una corriente que reconoce a Ali como heredero de la profecía, que es el chiismo. Por supuesto, en oposición al chiismo está el sunismo, que no le reconoce ese carácter. Ambas corrientes se han enfrentado por siglos. En el cristianismo también hay y hubo importantes diferencias entre corrientes diversas e incluso antagónicas a lo largo de la historia. A modo de ejemplo, tomaré un caso casi anecdótico que desarrolló en sus trabajos el lingüista e historiador Kamal Salibi, en donde explica su particular interpretación de esas diferencias en los primeros tiempos del cristianismo. Para esta interpretación del cristianismo arcaico, Salibi se basa en varias fuentes. Obviamente, en primer lugar, los evangelios, que tienen el inconveniente de haber sido escritos varias décadas después de la existencia presunta o real de Jesús, y que además fueron, según este autor, concebidos en gran medida con propósitos políticos, además de religiosos. En segundo lugar, y tal vez principalmente como información complementaria sobre los hechos ocurridos en esos años, utilizó los datos proporcionados por el Corán y otros documentos islámicos que, si bien fueron concebidos en el siglo VII después de Cristo, tuvieron dos ventajas principales. Por un lado, por tener lugar medio milenio después, incluyen información que no está influida por los acontecimientos políticos del primer siglo de nuestra era. Y por otro lado, que recogían datos extremadamente valiosos acerca de las antiguas comunidades cristianas que abundaban en Arabia desde hacía muchos siglos, tal vez más de 10 siglos, y por tanto anteriores al año que ocurrieron las prédicas de Jesús. En resumen, Salibi señala que aparentemente en Arabia había un cristianismo que era varios siglos más antiguo. Estaban constituidos por las comunidades que se denominaron los Nazara o Nazarenos. Reiteró Salibi que estas comunidades eran varios siglos más antiguas que la época del Jesús histórico de los evangelios, y que en definitiva era un cristianismo primordial que había sobrevivido en su tierra original, que era Arabia y no Palestina. El Corán asume que el cristianismo de los nazarenos es el verdadero cristianismo y afirma que su fundador, Isa ibn Maryam, o sea, traducido al español, Jesús hijo de María, fue el verdadero Jesús y no el que se afirma que murió en la cruz varios siglos más tarde. O sea que al mismo tiempo el Corán reconoce implícitamente la existencia de otro tipo de cristianismo, supuestamente falso, cuyos seguidores, en grave error, adoraron a ese Jesús posterior como un Dios, sosteniendo que en realidad fue crucificado, cosa que se descarta profundamente en el Corán. Sin embargo, hoy ya sabemos, dice Salibi, que hubo un personaje histórico
lo que podríamos llamar un Jesús histórico, que habría sido ejecutado en la cruz alrededor del año 30 después de Cristo. Además, señala Saliví, ese Jesús en realidad se llamaba Yeshu, más precisamente Yeshu Bar Nagara, y no Isa bin Marión o Isa ibn Marión. Lo poco que se puede saber sobre él, o sea, sobre Yeshu Bar Nagara, proviene básicamente de los evangelios cristianos, donde ciertamente se le dan algunos de los atributos que en realidad provienen del Isa más antiguo. O sea, que según Saliví, apoyándose en el Corán, llega a la conclusión que hubo dos personajes, el antiguo, llamado Isa, hijo de María, o sea, Isa ibn Marión, en el siglo VI a.C., y Yeshu Bar Nagara, que habría predicado a principios del siglo I después de Cristo, y a quien se le terminaron atribuyendo las virtudes legendarias de Isa ibn Marión, que según Saleví habría sido una rama rebelde del sacerdocio israelita salomónico que desde hacía siglos anunciaba su retorno. O sea, que según Saleví, apoyándose en el Corán, se llega a la conclusión que hubo dos personajes, el antiguo, llamado Isa, hijo de María, o sea, Isa ibn Marión, en el siglo VI a.C., y Yeshu Bar Nagara, que habría predicado a principios del siglo I. Primero, y a quien se le terminaron atribuyendo las virtudes legendarias de Isa ibn Marión, que según Saleví habría sido una rama rebelde del sacerdocio israelita salomónico que desde hacía siglos anunciaba su retorno. Insiste Saleví que los evangelios estarían permanentemente atribuyendo a Yeshu las principales características del Isa original más antiguo. Y entonces Saleví se pregunta, ¿cuánto más confunden los evangelios entre el Jesús que era Isa y el que era Yeshu? Más importante aún, ¿cuál fue la fuente de su información sobre el Jesús original más antiguo, considerando que no podría haber sido el texto existente en el Corán, sino un texto o tradición que era mucho más antiguo? La confusión entre ambos personajes históricos fue en parte accidental. Fue en primer lugar el resultado del parecido de ambos nombres debido a su posterior traducción de ambos como una sola palabra en griego que es Jesús o Jesús, pero en parte fue deliberada durante la construcción del sistema religioso y político del cristianismo temprano. Un elemento ilustrativo del anterior se puede apreciar en una versión contada originalmente por un árabe de Medina en el Hiyaz del siglo IX y citado por el académico Al-Tabari en su trabajo histórico Tarikh al-Rusul wal-Muluk. En resumen, Saleví señala que aparentemente en Arabia había un cristianismo que era varios siglos más antiguos. Estaba constituido por las comunidades que se denominaron Nazara o los Nazara o Nazarenos. Reiteró Saleví que estas comunidades eran varios siglos más antiguas que la época del Jesús histórico de los evangelios. Un elemento ilustrativo de lo anterior se puede apreciar en una versión contada originalmente por un árabe de Medina en el Hiyaz en el siglo IX después de Cristo y citada por el académico Al-Tabari que mencionábamos anteriormente. Una mujer de nuestro pueblo había hecho un voto de subir al pico de Al-Yama, una montaña en Al-Aqiq, al sur de Medina. Entonces subí con ella hasta llegar a la cima de la montaña. Allí había un enorme sarcófago con dos grandes lápidas que tenían inscripciones en un idioma desconocido para mí. Traté de llevar las dos lápidas conmigo, pero cuando iba cruzando un desfiladero en la ladera, dejé una de ellas y descendí con la otra. Le pregunté a la gente que sabía siriaco
si podían leer la inscripción, pero no podían. Entonces se la mostré a gente de Yemen que podían escribir hebreo o que escribían el alfabeto del sur de Arabia y tampoco podían. Entonces, como no pude encontrar a nadie que quisiera, que pudiera dar sentido a la inscripción, guardé la lápida en un baúl donde permaneció por muchos años. Más tarde, algunos persas llegaron a Medina de la ciudad de Maja a comprar cuentas. Le pregunté, ¿tienen un lenguaje escrito? Respondieron, sí, tenemos. Entonces traje la inscripción para que la viera y la fueron leyendo, pues estaba en su lengua escrita. Decía, esta es la tumba de Isa ibn Mariam, o sea, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios a la gente de la tierra. Hay que tener en cuenta que en el siglo VI a.C., Arabia estaba bajo dominio persa. Esta historia no solo confirma que Isa ibn Mariam vivió en el Hiyaz, o sea, la región donde está la Meca, pero también relaciona su vida al periodo de dominio persa en el cercano oriente, que es del 535 al 330 a.C. Además, es importante considerar que Al-Tabari era consciente de que Isa, que había sido sepultado en la cima del monte Yamma, al sur de Medina, era una persona totalmente diferente del Jesús que había sido crucificado en Jerusalén durante el reinado del emperador romano Tiberius. Continuaremos con este tema en una próxima presentación.